Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier y hoy vamos a desentrañar la fascinante y breve historia de Cleopatra, una de las mujeres más poderosas e incomprendidas de la historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos ayuda inmensamente. ¿Listos? ¡Vamos a la historia! Cuando pensamos en Cleopatra, la mente suele volar hacia una femme fatale, una seductora exótica que usó su belleza para poner de rodillas a los hombres más poderosos de Roma. Esa es la imagen que nos vendió Hollywood y, curiosamente, la misma propaganda que usaron sus enemigos para destruirla hace más de 2000 años. Pero la verdadera Cleopatra era mucho, mucho más que eso. Era una política brillante, una diplomática astuta, una comandante naval y, sobre todo, la última faraona de Egipto. Para entenderla, primero hay que entender su mundo. Cleopatra no era egipcia en el sentido étnico que imaginamos. Pertenecía a la dinastía tolemaica, una familia de origen griego-macedonio que gobernaba Egipto desde la muerte de Alejandro Magno, unos 300 años antes de su nacimiento. Imaginen una familia de extranjeros gobernando un país con una cultura milenaria. Los Ptolomeos, para mantenerse en el poder, adoptaron muchas costumbres egipcias, se proclamaron faraones e incluso se casaron entre hermanos para mantener pura su sangre real. Una tradición que, como pueden suponer, trajo consigo toda clase de problemas genéticos y luchas de poder sangrientas. Cleopatra VII Filopator nació alrededor del año 69 a.C. en este nido de víboras que era la corte de Alejandría. Su padre, Ptolomeo XII, era un rey débil, apodado Auletes, el flautista, más interesado en las fiestas que en gobernar. Desde niña, Cleopatra demostró ser diferente. Recibió una educación exquisita en el Museo de Alejandría, el centro intelectual del mundo antiguo. No solo era bella, era increíblemente inteligente. Se dice que hablaba 9 idiomas, incluyendo el egipcio, algo que casi ningún Ptolomeo se había molestado en aprender. Esto le dio una conexión directa con su pueblo que sus antepasados nunca tuvieron. Además, estudió matemáticas, astronomía, filosofía y retórica. No era simplemente una cara bonita, era un intelectual formidable. Cuando su padre murió, Cleopatra, con apenas 18 años, ascendió al trono. Pero no sola. Según el testamento, debía gobernar junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, que tenía solo 10 años. Y para sellar el pacto, tuvo que casarse con él. Obviamente un matrimonio así era pura formalidad. El poder real estaba en disputa, y los consejeros del niño rey, un trío de hombres ambiciosos, no querían a una mujer inteligente y carismática como Cleopatra al mando. Rápidamente conspiraron contra ella y la obligaron a huir de Alejandría. Aquí es donde la historia de Cleopatra se cruza con la de Roma, la superpotencia del Mediterráneo. En ese momento, Roma estaba en medio de una guerra civil brutal entre dos de sus generales más grandes, Pompeyo Magno y Julio César. Tras ser derrotado, Pompeyo huyó a Egipto, buscando refugio. Pero los consejeros del joven Ptolomeo XIII cometieron un error fatal. Para ganarse el favor de César, asesinaron a Pompeyo y le presentaron su cabeza como un regalo. Cuando Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a su rival, se encontró con este regalo y, lejos de alegrarse, se horrorizó. Asesinar a un cónsul romano era una ofensa gravísima. César, un político maestro, vio la oportunidad perfecta. Se instaló en el Palacio Real y se erigió como árbitro del conflicto entre Cleopatra y su hermano. Cleopatra sabía que esta era su única oportunidad para recuperar el trono, pero ¿cómo llegar hasta César si la ciudad estaba controlada por sus enemigos? Aquí ocurre la famosa anécdota, probablemente adornada por la historia, pero que revela su audacia. Se dice que se hizo enrollar en una alfombra, algunas fuentes dicen un saco de lino, y fue llevada por un sirviente fiel hasta los aposentos privados de César. Cuando desenrollaron la alfombra, allí estaba ella, en toda su gloria. Imaginen la escena. César, un general de 52 años,
curtido en 1000 batallas, y de repente, de una alfombra, emerge una joven reina de 21 años, inteligente, políglota y con una determinación de acero. No fue solo seducción, fue una jugada política de un genio. Esa noche conversaron y Cleopatra no solo le ofreció su alianza, sino también la inmensa riqueza de Egipto para financiar sus campañas. César, que necesitaba desesperadamente dinero y un aliado estable en la región más rica del Mediterráneo, quedó cautivado. Se convirtió en su amante y, más importante, en su protector. Con el apoyo de las legiones romanas, Cleopatra derrotó a las fuerzas de su hermano, quien murió ahogado en el Nilo mientras intentaba huir. César la restauró en el trono, esta vez junto a otro hermano aún más joven, Ptolomeo XIV, a quien también tuvo que desposar. Pero el verdadero poder lo tenía ella. De su relación con César nació un hijo, Ptolomeo XV, a quien apodaron Cesarión, pequeño César. Para Cleopatra, este niño era su carta de triunfo, el heredero que unía la sangre de los faraones con la del hombre más poderoso de Roma. Viajó a Roma con Cesarión, viviendo en una de las villas de César. Su presencia causó un escándalo. Los romanos, muy conservadores, veían con recelo a esta reina oriental, poderosa e independiente. Pero todo se derrumbó en los idus de marzo del 44 a.C., cuando un grupo de senadores asesinó a Julio César en el Senado, temiendo que se convirtiera en rey. Para Cleopatra fue un desastre. Su protector había muerto y su posición era increíblemente vulnerable. Regresó a Egipto a toda prisa, envenenó a su hermano marido Ptolomeo XIV y proclamó a su hijo Cesarión como corregente. Ahora era la única gobernante de Egipto. El mundo romano se sumió de nuevo en el caos. Dos facciones luchaban por el poder: los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, y los herederos de César, su sobrino nieto Octavio, y su leal general Marco Antonio. Tras derrotar a los asesinos, Antonio y Octavio se repartieron el control de la república. A Marco Antonio le tocó la parte oriental, que incluía a Egipto. Antonio, necesitado de dinero y recursos para una campaña militar, convocó a Cleopatra a Tarso, en la actual Turquía. Quería explicaciones sobre por qué ella no había apoyado más activamente a los herederos de César. Cleopatra, una maestra del teatro político, no acudió como una vasalla sumisa. En lugar de eso, organizó una entrada espectacular. Llegó en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos de plata, disfrazada como la diosa Afrodita, Venus para los romanos, rodeada de sirvientes. Marco Antonio, que se consideraba descendiente de Hércules y se identificaba con el dios Dionisio, quedó absolutamente deslumbrado. Al igual que César, vio en ella no solo a una mujer atractiva, sino una socia estratégica indispensable. Se enamoraron y comenzaron una de las relaciones más famosas de la historia. Pasaron juntos el invierno en Alejandría, y de su unión nacieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde Ptolomeo Filadelfo. Mientras tanto, en Roma, el joven Octavio, un genio de la propaganda, observaba todo con creciente alarma. Vio la relación de Antonio y Cleopatra no como un romance, sino como una traición a Roma. Antonio, el rudo soldado romano, estaba siendo corrompido por la lujuria y la decadencia de Oriente, personificadas en esa reina hechicera. Octavio lanzó una campaña de desprestigio masiva. Pintaba a Cleopatra como una déspota oriental que quería gobernar Roma y a Antonio como su marioneta. El punto de quiebre fue el evento conocido como las Donaciones de Alejandría. En una ceremonia pública, Antonio y Cleopatra aparecieron en tronos de oro. Antonio proclamó a Cesarión como el verdadero hijo y heredero de César, un golpe directo a Octavio, que era solo hijo adoptivo, y repartieron los territorios orientales de Roma entre Cleopatra y sus hijos. Para Roma, esto fue la máxima traición. Un general romano estaba regalando provincias a una reina extranjera y a sus hijos. Octavio, aprovechando la indignación, consiguió el testamento de Antonio y lo leyó en el Senado. En él, Antonio reconocía a Cesarión y pedía ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra. La afrenta fue total. Octavio obtuvo lo que quería. El Senado romano le declaró la guerra, pero no a Antonio, sino a Cleopatra.
Fue una jugada maestra. No era una guerra civil, sino una guerra contra un enemigo extranjero. La confrontación final tuvo lugar en el año 31 a.C., en la batalla naval de Actium, en la costa de Grecia. La flota de Antonio y Cleopatra era numerosa, pero sus barcos eran grandes y lentos. La flota de Octavio, comandada por el brillante almirante Agripa, era más pequeña, con naves ágiles y rápidas. En medio de la batalla, algo sucedió. Cleopatra, con su escuadrón, se retiró del combate. Marco Antonio, al verla partir, abandonó a su ejército y la siguió con unos pocos barcos. Sus fuerzas, abandonadas por su líder, se desmoralizaron y se rindieron en masa. ¿Por qué se retiró? ¿Fue cobardía? ¿Un plan fallido? Los historiadores debaten. Quizás su plan era romper el bloqueo y salvar el tesoro real para seguir luchando desde Egipto. Lo que sí sabemos es que para los romanos la imagen de Antonio abandonando a sus hombres para seguir a una mujer fue la prueba definitiva de que había perdido la cabeza. Octavio los persiguió hasta Egipto. Marco Antonio, recibiendo la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, se suicidó arrojándose sobre su espada. Moribundo, fue llevado hasta el mausoleo donde Cleopatra se había refugiado y murió en sus brazos. Cleopatra fue capturada por Octavio. Él quería llevarla a Roma para exhibirla en su desfile triunfal, encadenada, como el máximo trofeo de su victoria. Pero Cleopatra, la orgullosa descendiente de Alejandro Magno, la última faraona, nunca permitiría tal humillación. Sabía que su único poder restante era elegir cómo morir. Según la leyenda, consiguió que le trajeran una cesta de higos que ocultaba un áspid, una cobra egipcia cuyo veneno era símbolo de la realeza divina. Se vistió con sus galas de reina y se dejó morder por la serpiente. Murió como había vivido, bajo sus propios términos. Octavio, furioso por haber sido privado de su trofeo, asesinó a Cesarión, eliminando así al único rival que podía disputar su herencia de César. Los hijos de Antonio y Cleopatra fueron llevados a Roma y criados por la esposa de Octavio. Egipto se convirtió en una provincia romana, el granero personal del emperador. La era de los faraones, que había durado 3 milenios, había terminado. El legado de Cleopatra fue moldeado por sus enemigos. La propaganda de Octavio, quien se convertiría en el emperador Augusto, fue tan efectiva que su imagen de seductora manipuladora ha perdurado por siglos. Pero la realidad es que fue una gobernante culta, estratégica y ferozmente protectora de su reino en un mundo dominado por hombres y por el poder implacable de Roma. Fue la última faraona, y con su muerte, no solo murió una reina, sino que nació una leyenda. Y esa fue la increíble historia de Cleopatra, una mujer que desafió a un imperio y que, hasta el final, luchó por su gente y su legado. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando. Desde ya, muchísimas gracias.